Hechos capítulos 1 al 3. Hay una pregunta muy buena que me ayuda en varias ocasiones y es el preguntarme ante la toma de decisiones, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Y si no conoces a Jesús, te invito a leer los Evangelios porque es una de las formas de conocer a Jesús, el leer los Evangelios, el leer la palabra de Dios que nos habla de Jesús, nos apunta hacia su Hijo en todo momento, ya sea en el Nuevo Testamento, obviamente, que es cuando el Hijo de Dios se hace carne y está entre nosotros, que ese es Jesús, y en el Antiguo Testamento, que tal vez no está Jesús directamente, pero sí que está indirectamente, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Entonces estamos comenzando un nuevo libro, Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio según San Lucas. Sí que es verdad que está separado de los Evangelios, está a continuación, pero todo es una obra en 2 volúmenes, porque Lucas es lo que narra lo que Jesús comenzó haciendo y enseñando, y el libro de Hechos lo que hace es narrar lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lucas era una persona de origen pagano y médico y fue colaborador y compañero de viaje de Pablo, de Saulo, San Pablo, que también conoceremos más a San Pablo en este libro de Hechos de los Apóstoles, donde aquí se narra esa conversión de Pablo. Hechos de los Apóstoles es el libro que narra la historia de los orígenes del cristianismo. Aquí es el inicio de la Iglesia que vive y actúa bajo la guía del Espíritu Santo, que, como vamos a ver, reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, y en todo el libro se habla de la importancia que tiene el Espíritu Santo en la misión de los apóstoles y cómo les va guiando en la verdad. Porque aquí hay algo clarísimo, y es que los discípulos tienen un cambio, se observa un cambio en los discípulos, pero un cambio para bien. Se ve cómo ellos están transformados y cómo ellos quieren contar al mundo esa buena noticia de Jesús. Quieren compartir el mensaje que Jesús les ha enseñado. Así que, bueno, este libro está empezando muy parecido al Evangelio según San Lucas, porque se está dirigiendo Lucas a Teófilo, que esto no sabemos muy claro quién es, pero lo que sí que sabemos es que su nombre significa uno que ama a Dios o uno que es amado por Dios. Entonces, esto puede simbolizar a algún creyente que esté buscando profundizar la fe. Y este libro se escribe, aparte de por muchas razones, para que se entienda todo lo que Jesús está haciendo para anunciar todo lo que Jesús, a pesar de ya no estar con ellos, entre comillas, porque sigue estando con ellos, no les deja solos en ningún momento, Él se va, pero les deja con el Espíritu Santo. Entonces, habla todo lo que los discípulos, los apóstoles, van haciendo después de la resurrección. Está Jesús después de su resurrección, dejándose ver 40 días y hablándoles del reino de Dios. Es decir, Jesús en lo que se centra es en hablarles del reino de Dios después de su resurrección. También les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que aguarden la promesa del Padre. Es decir, que debían de esperar. ¿Por qué debían de esperar? Si Jesús les estaba diciendo esperar, ¿era porque valía la pena? ¿Porque tenían una promesa que iba a ser cumplida? Porque debían recibirlo por la fe, esa promesa, y también para esa prueba. O sea, la espera también es un tiempo de prueba, a ver cómo actuamos nosotros en ese tiempo de espera que tan bueno es para nosotros, aunque muchas veces nos desesperemos. Luego está la ascensión, donde los discípulos empiezan a preguntar a Jesús, que es lógico, que si es ahora cuando se iba a establecer el reino, porque esa promesa de que el Hijo de Dios iba a ser entregado por todos nosotros, que el Cristo iba a padecer, se cumplió. Y se ve cómo la voluntad del Señor se va cumpliendo en todo momento. Así que Jesús en lo que se centra es, no tienen por qué conocer esa hora ni el día, sino que lo que se tienen que centrar es que cuando el Espíritu Santo
venga sobre ellos, recibirán una fuerza que les haría ser testigos de Él hasta los confines de la tierra. O sea, el Espíritu Santo se recibe y nosotros solo podemos recibir si queremos recibir. O sea, no vamos a recibir algo que nosotros no queramos recibir. También se les aparecen después 2 hombres de blanco, donde, claro, los discípulos cuando Jesús asciende se quedan mirando al cielo y les dicen: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Que seguramente cuando habla la Biblia de hombres vestidos de blanco suelen ser ángeles. Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo volverá tal y como lo habéis visto marchar. Luego habla de la iglesia de Jerusalén y nos habla sobre el grupo de los apóstoles, que en este caso, en este momento en el que nos situamos, son 11, por lo que sucedió con Judas. Así que te los va nombrando y te dice que perseveraban en oración con un mismo espíritu. Ojo ahí. Entonces dices, wow, a pesar de todas las diferencias que tenían, porque en los evangelios se ve cómo los discípulos tienen sus diferencias y cómo tienen sus discusiones, sus debates. Pero en este caso aquí estaban todos unidos en mismo espíritu, en oración, estaban perseverando, que es una palabra que se destaca, el permanecer, perseverar, el estar ahí y tener esa constancia, esa disciplina. Y estaban viendo pues a ver qué iba a suceder, pero aún así confiando en el plan de Dios. Cuando van a hacer esa sustitución de Judas, Pedro estaba ante 120 personas congregadas con el mismo propósito de nuevo y decía que era preciso que se cumpliese la Escritura. O sea, que lo que sucedió con Judas sucedió para que se cumpliese la Escritura. Así que habló de que era preciso que un hombre les acompañase para que fuese testigo de su resurrección. Sabían de la palabra de Dios, entonces ellos sabían lo que Dios quería, porque la voz de Dios está establecida permanentemente en su palabra. Si nosotros estamos en un proceso de discernir o de intentar saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, la mejor de las mejores maneras es buscar en la palabra del Señor, porque sabemos que ahí está todo lo que Dios quiere, o sea, todo lo que es voluntad del Señor, y nos enseña a conocer al Señor. Así que se presentaron 2 hombres para ser discípulo, para ocupar ese puesto, para sustituir a Judas, que eran José, llamado Barsabás, que pues, tenía por sobrenombre Justo, y estaba Matías. Entonces, ¿qué haría Jesús en este caso? Orar. Jesús, antes de elegir a sus 12 apóstoles, él oró. Entonces los discípulos, como conocían a Jesús, hicieron lo mismo. Oraron para esta decisión tan pero que tan importante. Y decían: Señor, tú que conoces a todos en su interior, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido. Así que salió Matías y Matías fue agregado al número de los 12 apóstoles. En el capítulo 2 tenemos Pentecostés, que Jesús sabemos que estuvo esos 40 días con sus discípulos y presentándose a diferentes personas, y cuando él ascendió, a los 10 días, es decir, en total cuando pasaron 50 días, vino Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua, donde Pentecostés en el Antiguo Testamento simbolizaba, era la fiesta, diría que más importante, porque fue cuando el pueblo de Israel celebraba que Dios les había entregado la ley, o sea, la ley a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, si recordamos, y luego en el Nuevo Testamento, Pentecostés simboliza ese día de la venida del Espíritu Santo. Primeramente, de nuevo vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento era día de primicias, era la fiesta de la siega, era la fiesta de renovación de la alianza de Dios con el pueblo. Así que en este día todos estaban reunidos con un mismo objetivo. O sea, qué importante, estaban alineados. Sí, podrían tener diferentes personalidades, podrían ser diferentes, pero el objetivo era el mismo y esto es lo que les unía, el proclamar la buena noticia. Así que una ráfaga de viento del cielo llena toda la casa y habla sobre lenguas como de fuego que se deposita sobre cada uno de ellos.
Y el fuego sabemos que se refiere a purificación, entre otras cosas en la Biblia. Y aquí el fuego sabemos que quita lo temporal y deja lo duradero. Así que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se ponen a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. O sea, y aquí habían hombres de todas las naciones, porque en estos tiempos, en Jerusalén, pues iban muchos peregrinos a vivir estos tiempos tan especiales para ellos. Así que se llenaron de estupor porque no entendían, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Así que aquí otra de las cosas que se ve es la restauración de la unidad perdida en Babel. En Babel, cuando de repente, en lugar de estar unidos, pasan todos a hablar en diferentes lenguas, aquí es todo lo contrario. Aquí, de diferentes lenguas que hablaba cada uno, vuelve esa restauración, esa unidad en la diversidad, como tanto se destaca, el que estemos unidos. Las personas decían, ¿cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Todos estaban estupefactos y perplejos porque no era lógico, o sea, en ningún momento ellos habían aprendido esos lenguajes, esos idiomas. Así que se pensaban muchos que estaban borrachos, a lo que Pedro empieza a soltar un discurso a la gente. Pedro levanta la voz y les deja claro que no estaban borrachos, sino que estaba ocurriendo lo que anunció el profeta Joel en este caso. O sea, se estaban cumpliendo las Escrituras. Y les comenta, entre otras cosas, que Jesús fue acreditado por Dios ante vosotros. O sea, en todo momento se está centrando en que todo está hecho por y para nosotros, porque todo Dios lo hace por amor y para nosotros. O sea, en todo momento. Acreditado por Dios ante vosotros con milagros, signos y prodigios entre vosotros, por medio de Él, entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Es decir, que todo estaba pensado bajo el plan de Dios, todo se estaba haciendo para la voluntad del Señor. Pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades, que es el infierno, por así decirlo, pues de la muerte, yo creo que es más adecuado ese término, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. O sea, la vida vence a la muerte, el amor vence siempre. Cita a David y cita un salmo que supuestamente muchos se pensaban que era por David, pero en cambio ese Salmo 16 estaba apuntando a Jesús, porque David murió, pero Jesús nunca murió, sino que resucitó. Dice que Jesús ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó corrupción, porque Jesús vino al mundo y se sacrificó por los pecadores sin él haber cometido pecado y sin él ser pecador. Habla del juramento de Dios hacia David y sigue diciendo Pedro, sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. O sea, Pedro no tiene miedo, no tiene vergüenza, sino que él va con la verdad por delante, con la justicia por delante. Les dice las cosas que ellos no quieren oír, porque ellos mismos sabían que ellos mismos habían crucificado a Jesús. Sin embargo, Pedro aquí va a todas, a por todas. Y bueno, pues después de esto, obviamente tampoco es tan obvio porque en algunos casos no sucede, pero obviamente hay un cambio de actitud en el pueblo y habla de las primeras conversiones, donde le preguntan a Pedro, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y les dice Pedro, convertíos, bautizaos en nombre de Jesucristo para perdón y para que recibáis el don del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo es un regalo. Entonces ese arrepentiros significa cambiar la mente o la dirección de una persona. O sea, convertíos o arrepentíos significa acción, actuar. No, si uno se arrepiente no se puede quedar igual, porque entonces en el fondo no se está arrepintiendo sinceramente. Y pues dice que los que acogieron su palabra fueron bautizados, que fueron sobre unas 3.000 personas. Menuda barbaridad. Continúa con la primera comunidad cristiana, donde nos dice que se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, que estamos viendo sacramentos muy importantes como es el bautismo y la Eucaristía. Así que ese perseverar, que tanto repite,
significa una fidelidad inmovible y enfocada a un cierto curso de acción. Además de que la comunión, también hemos de decir que significa compartir algo. Comunión viene de común y unión, o sea, común y unión, compartido, unidos. Habla de que había temor porque los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios, todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. ¡Qué gusto! O sea, esto es una maravilla, que estuviesen todos de acuerdo, porque esto es muy complicado. Ya os digo, porque cada uno somos diferentes, tenemos un carácter, pero lo que les unía era Jesús. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. O sea, qué bonito que se juntasen para orar, para rezar, para conmemorar esa última cena del Señor en la Eucaristía, para recibir a Jesús en la Eucaristía como Él les enseñó a ellos. Por último, el capítulo 3 habla de la curación de un tullido, donde Pedro y Juan miran a ese tullido y se fijan en él. Es un tullido de nacimiento, ojo, y le curan. Entonces, lo que Pedro le dice es: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el nazoreo echa a andar, y fue curado. Hay algo que comentar, y es que el sistema de sacrificios que se utilizaba en el Antiguo Testamento fue cumplido completamente con Jesús, a la perfección. Entonces, en lugar de ellos subir a la hora del sacrificio al templo, subieron a la hora novena, que fue cuando ya se había cumplido ese sacrificio, que es cuando Jesús dijo en la cruz: consumado es. O sea, creo que esto es importante de comentar. O sea, cómo ese Nuevo Testamento nos está diciendo que Jesús ya se ha sacrificado por nosotros. Ese misericordia quiero y no sacrificio. Todos empezaron, cuando vieron a este tullido curado, a empezar a alabar a Dios. O sea, el tullido no les soltaba. Y aquí, de nuevo, Pedro empieza a hablar un discurso al pueblo, porque se quedaban admirados. Y Pedro les dijo: ¿por qué os admiráis de lo sucedido? O sea, como si nosotros hubiésemos hecho algo. O sea, cuando todo esto lo ha hecho Jesús. O sea, el enfoque de todos los discursos de los discípulos era Jesús. Entonces les vuelvo a decir que matasteis al autor de la vida, al jefe que conduce a la vida. Y habla de que ellos son testigos de la resurrección de Jesús. Y por la fe en su nombre, el propio Jesús ha restablecido a este hombre que veis y conocéis. Es decir, todo lo ha hecho Jesús, esa curación lo ha hecho Jesús. Y especificando en eso de en su nombre, en los antiguos, el nombre para ellos es inseparable de la persona y participa de sus prerrogativas. O sea, es muy importante el cómo te llamas, sobre todo para los antiguos. Y yo creo, en mi opinión, que sigue siendo muy importante el cómo te llamas. Pedro les dice que lo sabía, que sabe que ellos obraron por ignorancia, pero a pesar de que ellos obraron por ignorancia, así Dios cumplió todo lo que dijo por boca de los profetas, que Jesucristo había que padecer. Es decir, por eso se cumplió. O sea, se hizo la voluntad del Señor, entre comillas, gracias a eso. Arrepentíos y convertíos, vuelve a exhortar, a invitar a ese arrepentimiento de corazón, a esa conversión. Les dice que son herederos de los profetas y de la alianza de Dios. Dios ha resucitado a su siervo en primer lugar, para vuestro provecho, y lo ha enviado para bendeciros, para que cada uno de vosotros abandone sus malos hábitos. O sea, de nuevo, todo por y para nosotros. Cristo sigue actuando a través de los apóstoles y vemos cómo en estos capítulos del 1 al 3 se establece la estructura básica de la Iglesia, pues como puede ser la predicación, la oración, la vida en comunidad y la sanación. Y vemos la importancia de los sacramentos, de el reunirnos de la comunidad, de juntarnos. Y pues sobre todo que tengamos en mente esa pregunta a la hora de tomar decisiones tan importantes y no tan importantes, porque al final todas las decisiones son importantes. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.